Buenas tardes, tutores y compañeros. Mi nombre es Francis Yaira Bernal Gutiérrez. Pertenezco al CEAD Garagua y estoy estudiando psicología. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las teorías de la personalidad. Este trabajo se realizó con el fin de conocer e identificar las diferentes teorías de la personalidad con sus exponentes y sus postulados, teniendo en cuenta que gracias a ellas podemos saber las personas cómo actúan, piensan, sienten y cómo se pueden enfrentar al medio o entorno que los rodean. Objetivos: comprender las características de la personalidad del ser humano, reconocer las aportaciones que las teorías psicológicas hacen al comportamiento del ser humano, diferenciar las teorías que se presentan en la personalidad. Como primera teoría tenemos la teoría biológica. El exponente es Gray, se enmarca en los paradigmas biológicos y factoriales sobre la estructura y las bases de las diferencias interindividuales de la personalidad. Tiene dos tipos de mecanismos biológicos que está utilizando: el mecanismo de aproximación conductual y el mecanismo de inhibición conductual. Él se basa en el modelo de Penn, en que hace énfasis en el condicionamiento clásico. Dentro de ellos tenemos tres factores importantes como son el neurotismo, la extraversión y el psicotismo. Contamos también con dos dimensiones como son del mecanismo de inhibición conductual, como son la ansiedad y la impulsividad. La ansiedad es la evitación de sensaciones y estímulos desagradables al castigo. Cuando hay un alto nivel de ansiedad puede haberse frustración, miedo y tristeza. La impulsividad prima la obtención de recompensas por encima de evitación de los castigos. Las emociones positivas causan alegría. La segunda teoría es la cognitiva. Reconoce la naturaleza multifuncional en funciones mentales. Un método de estudio son los procesos, las estructuras y las funciones mentales. El método de investigación empleado son los objetivos y los introspectivos. Esta teoría estudia a las personas. Un gran representante de esta teoría es Albert Bandura, quien tiene la teoría del determinismo recíproco. Dice que el ambiente causa el comportamiento, pero el comportamiento también puede causar el ambiente. Él incorporó el concepto de aprendizaje por observación como uno de los principales puntos teóricos. Otro exponente es Walter Mitchell. Manifiesta que el comportamiento de una persona se ve influenciado por factores como son los atributos específicos y la forma como la persona percibe la situación. Él nos habla de 5 variables, como son las competencias, los valores subjetivos, el sistema de regulación y las estrategias cognitivas. George Kelly habla de los constructos personales. La teoría del aprendizaje o conductual transforma la teoría del cambio del comportamiento. La teoría conductual dice que la conducta es regida por leyes sujetas a variables ambientales. El aprendizaje es observable, documentado e identificable. Un gran principio es que la conducta mal adaptada, aprendida, puede ser modificada. La conducta es determinada por el ambiente y por la población. Estudia los animales. La conducta se da por recompensa o por castigo. Un representante de esta teoría es Iván Pavlov, quien hizo experimentos en animales. Él nos dice que tenemos el condicionamiento clásico, que se da por aprendizaje de respuestas reflejas por el condicionamiento utilizado en perros como sujetos experimentales. Watson empleó procedimientos experimentales para el estudio de la conducta observable. La teoría humanista dice que el hombre, como el ser humano, es verdadero e integral. Manifiesta que la personalidad es una organización que está en constante desarrollo. Tiene en cuenta la conciencia, la ética, los valores espirituales y la individualidad. Uno de sus representantes es Abraham Maslow, quien utiliza la pirámide de necesidades, donde concibe el hombre como ser creativo, libre, consciente, y su principal motivo es la autorrealización. Martin Seligman, otro representante, estudió los factores que producen bienestar y que hacen que valga la pena vivir.
estudió el concepto de la felicidad. Carl Rogers plantea que la persona tiende a confrontar sus experiencias simbólicas con el mundo objetivo. La teoría de los rasgos. Nos dice que el rasgo es una característica relativamente estable de la personalidad que hace que las personas se comporten de cierta manera. Una de las principales áreas teóricas es el estudio de la personalidad. Esta teoría se centra en las diferencias de los individuos. Contamos con factores extremos con unas características. Los factores extremos son extroversión e introversión, amabilidad versus cordialidad, apertura versus cerrazón, neurotismo versus estabilidad emocional. Las características son responsabilidad, sociabilidad, amabilidad, apertura, neurotismo y honestidad. Uno de sus representantes es Gordon Allport. Describe los rasgos de la personalidad y los caracterizó según 3 niveles. El primer nivel nos habla de los rasgos cardinales que predomina toda la vida en el individuo. El segundo es los rasgos centrales que forman los fundamentos básicos de la personalidad y el tercero son los rasgos secundarios. Están relacionados con actitudes o preferencias y aparecen en ciertas situaciones. Raymond Cattell elimina los rasgos poco comunes y los combina con características comunes. Él desarrolla el cuestionario de 16 factores de la personalidad que se llama el 16PF. Eisen desarrolló el modelo de la personalidad basado en 3 dimensiones o factores: la introversión y la extroversión, el neurotismo, la estabilidad emocional y el psicotismo. Por último encontramos la teoría psicoanalítica. Tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de los problemas emocionales desde el punto de vista de la infancia de la persona. Es la lucha entre los impulsos destructivos por la búsqueda del placer. Aquí encontramos un representante muy fundamental que es Sigmund Freud. Él manifiesta que tiene 5 tipos de modelos: el dinámico, el genético, el estructural, el económico y el topográfico. En el dinámico encontramos que la persona se puede desenvolver y adaptarse al medio social, teniendo en cuenta los métodos de defensa como son represión, fijación, regresión, proyección y sublimación. En el genético encontramos las 5 etapas del desarrollo psicosexual: la etapa oral, la etapa fálica, la anal, la etapa genital y la etapa de latencia. En el estructural encontramos la separación de la mente en las 3 instancias: el ello, el yo y el superyo. Y en el topográfico vemos el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Según el trabajo realizado, pude concluir que las teorías han sido de gran ayuda para saber el origen y la evolución de la personalidad. La teoría humanista está enfocada en el yo, siendo de gran utilidad en la teoría de las necesidades. La teoría de los rasgos hace énfasis en el comportamiento de las personas. La teoría psicoanalítica investiga los tratamientos de los problemas emocionales desde la infancia. Y la teoría del aprendizaje estudia la conducta realizando sus experimentos en animales. Muchas gracias. La bibliografía empleada fue la documentación que envió la tutora acerca de la unidad 2. Muchas gracias.